Hola, soy Miguel Ángel Vértiz. En este video vamos a continuar con el tema de la evaluación y vamos a abordar en específico el diseño del instrumento que se llama cuestionario. Bien, nosotros ya habíamos repasado en el video anterior que un cuestionario generalmente se utiliza para la evaluación de conocimientos o de elementos conceptuales que necesitamos que la persona mantenga. Ahora hay dos modalidades de cuestionario. Nosotros podemos diseñar un cuestionario cerrado, un cuestionario abierto o uno híbrido que integre tanto preguntas cerradas como abiertas. En general, el instrumento cerrado se utiliza para valorar el mérito y medir el grado de dominio de conocimiento o aptitud de instituciones, programas, sistemas, conceptos que tenga una persona y se integra por una serie de reactivos, de respuestas cerradas, es decir, opciones muy específicas de la cual la persona debe elegir solo una opción, aquella que considere satisfactoria a lo que solicita la pregunta. En el caso del cuestionario abierto, se utiliza para valorar el dominio de los conocimientos y los valores y las aptitudes de las personas a través de sus respuestas libres. Estos también son respuestas que se redactan por el propio sujeto, no tiene que elegir ninguna, por eso son abiertos, y tiene la posibilidad de respuestas con mayor profundidad a las que podemos obtener en el cuestionario cerrado. Sin embargo, esta técnica también puede resultar más difícil a la hora de tabular los resultados o de resumir o de interpretar lo que nos está diciendo. Es decir, también le apostamos a que la persona redacte correctamente o que interprete correctamente lo que estamos nosotros planteando. A veces necesitamos integrar, como en el caso de la encuesta de satisfacción, un instrumento híbrido, donde hay elementos que por ser tan específicos preferimos ponerlos en una pregunta de tipo cerrada, que puede ser de opción múltiple, verdadero o falso, etcétera. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y también algunas preguntas de tipo abierto, ¿no? Sobre todo en aquellas donde lo que queremos saber es la interpretación que hace la persona sobre un resultado posible, por ejemplo en estadística, o si lo que queremos saber es propiamente su opinión. Pero más allá de eso, vamos a ver entonces que esta decisión se toma en virtud del dominio de los conceptos que estamos teniendo. Eso ya lo vimos en el video anterior. Ahora bien, vamos a ver entonces la estructura para el diseño de cualquier cuestionario. El contenido debe partir de los temas y subtemas del curso. Es decir, tenemos que tener claridad. Podemos partir del temario, es decir, podemos enumerar cuáles son los subtemas, los temas y los subtemas. Y para cada uno de los subtemas, nosotros tenemos que establecer el número de reactivos o preguntas que se van a integrar. Previamente a esto, también nosotros tenemos que clarificar en cuánto tiempo queremos o necesitamos que las personas respondan al instrumento de evaluación. ¿Cuánto tiempo van a tener para hacerlo? Si van a tener una hora, pueden resolver muchas preguntas, pero si la evaluación se pretende hacer en 15 minutos, posiblemente es un cuestionario que no debe de integrarse de más de 10 preguntas. Eso depende mucho de la naturaleza del curso, el tiempo y la planeación que seguramente ya han estado haciendo ustedes. Entonces, en este momento del diseño, lo que nosotros tenemos que saber es cuántos reactivos vamos a desarrollar y saber cómo los vamos a distribuir entre los diferentes temas. Entonces, se debe definir la proporción de reactivos que vamos a asignar a cada tema o subtema dependiendo de su importancia. Es decir, si es un tema de repaso, probablemente valdrá la pena hacer una pregunta, pero en aquellos temas que son centrales, vamos a concentrar una mayor cantidad de reactivos, 3 o 4, o definir una ponderación mayor para la calificación en esos reactivos. Esto se tiene que decidir desde el principio, ¿no? Es decir, antes de diseñar los reactivos es cuántos reactivos tengo que diseñar, cuántas preguntas tengo que realizar para cada uno de los temas en función de la importancia y cuánto van a valer cada una de las preguntas. Ya que tengo esto decidido, entonces vamos a seguir las siguientes recomendaciones para la redacción de las preguntas. Tenemos que evaluar lo que es esencial y consecuente con el propósito o el objetivo del curso. Es decir, no hagamos preguntas de cosas que sean irrelevantes o secundarias. Tenemos que contrastar los conocimientos más significativos, que parte de lo mismo. Considerar los contenidos, vocabularios y procesos de aprendizaje previos. Es decir, acuérdense que sobre todo en aquellas evaluaciones como la diagnóstica y la formativa, que tienen diferentes propósitos a la sumativa o final, tenemos que intentar que integre para que tenga un aprendizaje significativo con los conocimientos previos, es decir, cómo aplica o cómo integra, reconceptualiza lo que tiene ahora, lo que está aprendiendo ahora, con lo que ya sabía y con su experiencia previa. Tenemos que procurar lograr eso también en la evaluación. Tenemos que evitar
entrar en detalles de conocimientos que resulten demasiado específicos. Es decir, así como no vale la pena hacer preguntas sobre generalidades, tampoco sobre elementos demasiado específicos, porque a menos que se trate de una metodología muy particular de cómo se hacen las cosas en una empresa en particular o en un lugar específico, no vale la pena entrar en demasiados detalles porque lo que queremos es que la persona nos demuestre qué tanto ha comprendido conceptualmente, recuerden la naturaleza del instrumento cuestionario, conceptualmente un elemento. Y bueno, no incluir preguntas basadas en opiniones. Esto es un error muy común, pero espero que en ustedes no se cometa porque es decepcionante cómo una persona puede reprobar solamente por no compartir la opinión del profesor o del instructor. Es decir, si hacemos preguntas como, por ejemplo, eh, eh, la economía de mercado es un sistema para reproducir la explotación del capital sobre la mano de obra, pues aquellos que compartan la ideología desde el punto de vista marxista del profesor que plantea la pregunta, pues pondrán sí, esa es la respuesta correcta y probablemente el profesor esté contento, pero aquellos que no compartan esa ideología, probablemente digan, no, eso no es tan cierto y yo creo que lo más correcto es esta otra respuesta y entonces posiblemente la persona entiende el concepto de mercado, pero como le hacen una pregunta basada en una ideología, en una opinión, pues posiblemente por no compartir la opinión va a reprobar, no por no saber el concepto. Entonces, tenemos que ser neutrales. Hay una entrevista que Paulo Freire, la pueden buscar en internet, dio en 1988 a un diario europeo. No recuerdo bien, para los que no sepan quién es Freire, pues fue uno de los pedagogos más importantes, o es el pedagogo más importante probablemente de América Latina, aunque esto es una opinión. Si yo hiciera un examen no les podría preguntar así, porque pues posiblemente hay otros, pero bueno, más allá del ejemplo que estoy ya improvisando en este momento, Paulo Freire señalaba que el docente o el profesor es un actor político, pero que sin embargo con sus estudiantes debe mostrarse neutral, porque si no se muestra neutral, no podemos lograr que las personas desarrollen el conocimiento para que se conviertan ellos mismos en actores políticos con opinión propia. Es decir, no ideologicemos a nuestros estudiantes. Y lo más recomendable, por lo tanto, es no generar preguntas basadas en opiniones o en ideologías, sino basadas en definiciones, en características, en elementos teóricos que sean comprobables o planteados por la propia teoría, no por la opinión del profesor. Bien, ¿cuáles son las características de los reactivos? Esto para cualquier tipo de cuestionario. Ningún reactivo debe ser más o menos difícil. Es decir, o en todo caso, la dificultad debe estar compensada con la carga en la proporción de la calificación, el porcentaje de la calificación que aporta. ¿Por qué? Porque entonces puede ser que una persona que sepa poco obtenga la misma calificación que una persona que sabe más, pero porque contesta solamente las preguntas más fáciles, ¿no? Entonces, todas las preguntas deben tener un equilibrio para que efectivamente mantengamos una objetividad en la evaluación y no se cometan injusticias al evaluar a una persona mejor que otra por alguna cuestión que tenga que ver con la facilidad natural de esa persona para desarrollar o para ciertas habilidades que tenga, en vez de estar valorando de manera equitativa a todo el grupo. Debe incluir preguntas de control. Esto es una recomendación, no siempre da tiempo, a veces solo tenemos 10 preguntas porque nuestra evaluación debe hacerse en menos de 15 minutos, pero si es posible, sobre todo en aquellos aspectos que son más relevantes del curso, si es posible, introduzcamos una pregunta de control. Una pregunta de control es prácticamente preguntar nuevamente lo mismo para ver, claro, preguntarlo de una manera diferente, tan diferente que no se dé cuenta o que no sea tan evidente que estamos preguntando lo mismo, pero simplemente para confirmar si efectivamente no fue casualidad lo que nos está contestando, sobre todo en las encuestas, en los cuestionarios que son de opción múltiple. Contener solo la información necesaria para el planteamiento del problema y su solución. Es decir, la pregunta no debe ser de un párrafo, debe ser de una o dos líneas, 3 sería mucho, si es necesario, sean las líneas que sean, pero no debe ser muy grande, debe ser solamente aquella información que sea necesaria para el planteamiento del problema y para que el estudiante lo pueda resolver. En caso de que lo que estemos planteando sea un problema, es decir, dado este ejemplo, encuentre esta relación o esta solución algebraica. Entonces, demos la información esencial y no una gran cantidad de información para que el examen no se extienda demasiado en la comprensión del propio examen, sino más bien en la concentración de cómo resolver, de cómo demostrar que el estudiante puede saber los conocimientos que estamos solicitando. Las preguntas
o los reactivos deben estar planteados de manera que no se respondan por lógica o por inferencia. Es decir, si nosotros ponemos dos respuestas en un examen de opción múltiple, en un cuestionario de opción múltiple, dos respuestas ridículas y una no ridícula, entonces mejor no le preguntemos nada, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no vamos a realmente saber si nos está contestando porque tiene el conocimiento o porque logró inferir la respuesta, ¿no? Es decir, no podemos poner preguntas que sean respuestas que sean ilógicas, ¿no? Debe ser independiente de otros reactivos. Es decir, la información contenida en una no nos debe dar la solución de la siguiente respuesta, porque entonces estamos cayendo en lo mismo que de poner reactivos ridículos o que no tiene nada que ver con la respuesta, porque entonces se pueden inferir. Si yo puedo inferir la respuesta siguiente a partir de una pregunta anterior, entonces no es un buen diseño, porque entonces lo que quiere decir es que es preferible no preguntarle, porque solo estoy perdiendo el tiempo en el diseño y pudiendo preguntar algo que pudiese resultar más importante. Y bueno, también debe presentar una redacción que no se preste a más de una interpretación. Eso es muy importante, tiene que ver con la claridad en la que se plantea la pregunta. Porque si hay varias interpretaciones a lo que estamos nosotros preguntando, entonces también no vamos a saber si nos contestó mal, porque no tiene conocimiento o porque no se entendió la pregunta o porque se interpretó de una manera diferente. Bien, estas son las recomendaciones. Entonces, para los reactivos cerrados, es decir, las preguntas que son solamente de opción múltiple, el diseño de las alternativas no deberá inducir, esto ya lo habíamos dicho, a que se descarten por eliminación algunas respuestas y entonces la respuesta no las dé no porque tiene conocimiento, sino porque la infiere. Es decir, tenemos que evitar que las respuestas sean triviales debido a que, digamos, y que la complejidad sintáctica también nos dé la respuesta. Es decir, si pongo respuestas muy sencillas y una que parece muy sofisticada, probablemente yo infiera que esa es la respuesta correcta, ¿no? Sin necesidad de tener conocimiento, solamente estoy haciendo una inferencia. Y otras recomendaciones más puntuales es que debe pertenecer al mismo tema o campo semántico. Es decir, si estamos preguntando algo sobre la metodología de marco lógico, sobre indicadores de marco lógico, no pongamos respuestas que tengan que ver con otros temas, ¿no? Porque entonces, evidentemente, si le pones una respuesta que tiene que ver con contabilidad gubernamental, aunque la respuesta pudiese tener algo que ver, pues va a inferirse que no es, siendo un tema distinto, tenemos que contestar entre las otras alternativas y el estudiante o el evaluado puede ir infiriendo la respuesta. Debe tener el mismo nivel de generalidad o especificidad por la misma razón. Si hacemos una respuesta muy específica a una pregunta muy específica y hay otras alternativas muy generales, pues entonces puedo inferir que esa que es más específica probablemente sea la respuesta correcta. Y nuevamente alguien puede acreditar sin que necesariamente tenga el conocimiento, ¿no? La respuesta debe ser única y resolver completamente el planteamiento, es decir, no debe haber respuestas a medias, porque entonces si hay respuestas a medias pasa lo contrario. Una persona que tiene el conocimiento pero que no identifica una respuesta que sea completamente satisfactoria a lo que se está preguntando, probablemente diga, no, pues no hay una respuesta correcta. Entonces no, la respuesta correcta es no contestar, ¿no? Entonces alguien que sabe puede estar obteniendo una calificación, una evaluación incorrecta por debajo de lo que debería obtener por una mala pregunta, ¿no? Deben ser distintas entre sí. Omitir el uso de sinónimos o respuestas equivalentes, es decir, también, si bien deben ser del mismo campo semántico, del mismo nivel de dificultad, del mismo nivel de generalidad o especificidad, no deben ser casi las mismas respuestas, porque eso confunde demasiado. Es decir, si usamos sinónimos solamente para diferenciar la respuesta correcta de la que es incorrecta y todos los demás elementos de la frase son iguales, resulta tan confuso que probablemente por confusión y no por ignorancia la persona pueda equivocarse y entonces pasa lo mismo, no está reflejando realmente el conocimiento, ¿no? Cabe decir aquí, porque también a veces se vuelve como un deporte, ¿no? Para algunos docentes, para algunos instructores, cómo diseñar un examen que todo el mundo repruebe, ¿no? No se trata de eso, se trata de ver cómo diseñamos un examen en el cual nosotros podamos saber, constatar qué conocimientos tiene o en el caso de la evaluación formativa, el propio estudiante identificar en qué se está equivocando o qué le hace falta por aprender. Y bueno, no finalmente, sino en esta diapositiva, no presentar alternativas tales como todas las anteriores, ninguna de las anteriores, las dos de arriba, ambas, ¿no? O no sé, decir, no debe haber más de una respuesta
clara, específica. Si son todas las anteriores, entonces no hay una respuesta clara. Si no es ninguna, igualmente no está ahí la respuesta en la pregunta. Es decir, debemos diseñar algo que sea plausible de contestar y que se identifique con claridad cuál es la alternativa que debe elegirse. Ahora que si lo que queremos desarrollar es un cuestionario con preguntas abiertas, tiene otras características estas preguntas. Yo recomendaría el cuestionario de preguntas abiertas solo para aquellos casos en los cuales es importante conocer el nivel de profundidad que la persona tiene en el desarrollo de un tema o la capacidad de profundizar analíticamente en un elemento, una cuestión, porque de otra manera también se presta a una interpretación muy complicada para el docente en términos de entender en qué momento está contestando bien. Eliminar las opiniones y darle solo neutralidad a la respuesta se vuelve una tarea de una gran dedicación, que a veces es necesario, pero que generalmente podemos diseñar un buen instrumento de opción múltiple bastante neutral en cuanto a su diseño y entonces verificar la obtención del conocimiento por parte de los estudiantes. Pero, si es el caso, debemos seguir las siguientes recomendaciones. La redacción debe ser en un lenguaje claro y entendible. Más que nada en las preguntas abiertas es cuando el estudiante puede contestarnos algo muy diferente y por lo tanto reprobar, no porque no sabe, sino porque no entiende la pregunta, ¿no? Entonces es muy importante la redacción. Debe ser clara y entendible, corta, neutral, ¿no? Lo más corto posible. Neutrales, porque si nosotros le preguntamos algo que tenga que ver con la ideología del profesor o con aquellas cosas que tienen que ver con nuestras creencias y nos contesta algo diferente por no compartirlas, probablemente lo tendremos que reprobar, pero porque no está compartiendo la ideología, ¿no? Y eso no sería correcto. La pregunta debe ser neutral en el sentido de que tendremos que preguntarle no su opinión, porque también una opinión no es nunca correcta ni incorrecta. Una opinión es eso, una opinión. Entonces no le vamos a preguntar una opinión, sino le vamos a preguntar qué entendería o cómo definiría un concepto muy particular o cuáles serían las diferencias más relevantes de las diferentes escuelas de la administración, entre la administración científica, los derechos humanos, la ecología poblacional, etcétera. Si esas son las preguntas, entonces nos dirá, bueno, para mí las diferencias más importantes son esas. No es su opinión, es una comparación, el producto de un análisis comparativo y nosotros a la hora de evaluarlo podremos leer si efectivamente por lo menos algunas de las diferencias más importantes están presentes en su respuesta o si no tiene las diferencias más importantes no las está abordando o si ninguna diferencia las ha abordado, entonces ya podremos emitir un juicio de evaluación sobre lo que nos está presentando en su respuesta. Y no preguntar dos o más cosas en la misma pregunta. Es decir, hacer una pregunta para cada elemento que queremos conocer, es decir, para cada elemento del tema o del subtema que vamos a evaluar. Si preguntamos dos o más cosas, probablemente la persona solamente entienda que debe contestar un elemento que es el importante y aquel que no es el importante, solamente mencionarlo o problematizarlo con el principal de manera marginal y entonces posiblemente igualmente, no es que no sepa, sino que no entiende con claridad cuál es el punto de la pregunta y ante la confusión contestar de manera equivocada o distinto a lo que el profesor espera que respondan. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Quisiera concentrarme sobre todo en los ejemplos de opción múltiple porque es donde, digamos, si nosotros seguimos las recomendaciones para la redacción de preguntas abiertas, pues ya lo demás es un proceso de interpretación que aun cuando lleve más trabajo puede ser necesario, pero en las preguntas cerradas puede generar mucha confusión en el que responde si no están bien diseñadas. Aquí hay un ejemplo de, digamos, algunas preguntas que corresponden a los puntos que hemos señalado en su diseño. Son neutrales, hay una única respuesta, las respuestas son comparables entre sí, es decir, son del mismo campo semántico, hablan de una cosa semejante, son alternativas viables, es decir, cualquiera podría responder a la pregunta si no se sabe la respuesta correcta, son específicas. Vamos a ver el primer caso, escenario es actor como, digamos, todas son cosas que se relacionan. Si yo pusiera en vez de alumno, profesor, pincel, escultor, mar, astillero, pista, bailarín, pusiera, por ejemplo, teléfono a mascota, son cosas que no tienen nada que ver y entonces se elimina y entonces me voy hacia las otras alternativas y entonces estoy contestando por inferencia, ¿no? Entonces debo hacer un diseño que no permita la inferencia y que vaya hacia la persona está comprendiendo claramente el punto o si tiene la habilidad o el conocimiento o la destreza que estoy buscando. En este caso, pues escenario es actor como, pues habría que analizarlo, pero la respuesta correcta es pista a bailarín porque pues
El mar, aunque sí tiene que ver con el astillero, no es el escenario donde se desarrolla el astillero se desarrolla en la tierra. El pincel no es el escenario donde se desarrolla el escultor, es su herramienta. El alumno no es el escenario donde se desarrolla el profesor, es una persona con la que interactúa. Y entonces pista si es algo equivalente a un escenario, sería la respuesta correcta. Bueno, no voy a analizar cada ejemplo, pero si hacen, por ejemplo, la operación de la pregunta que sigue, Edgar gastó 47.70, pero él gastó 15.80 menos que Margarita. ¿Cuánto dinero gastó Margarita? Es una operación básica de matemáticas y hay una respuesta, una única respuesta que contesta y resuelve correctamente. Las demás son alternativas, son viables porque todos son números posibles, ¿no? Es decir, no hay una que sea ridícula, no hay una que sea 1.000.000 de pesos porque excedería los 47 pesos y todas son alternativas viables y la persona tiene que hacer el cálculo, obtener el resultado y entonces contestar aquella que satisface lo solicitado. Bien, vamos a ver entonces algunos ejemplos interesantes que les permitirá reflexionar cómo redactar alternativas que no sean solamente respuestas como las que acabamos de ver. También se pueden utilizar en los cuestionarios imágenes como en este caso, ¿no? Es un ejemplo de una pregunta de imagen. Claro, en el contexto correcto, lo que pasa es que no está señalado aquí, si es un curso de mercadotecnia, la respuesta correcta sería el inciso A. Digo, si no tiene contexto, a lo mejor cualquier respuesta podría ser viable, pero en este caso están explorando que la persona entienda algunos principios de mercadotecnia que están contenidos en el mensaje de la fotografía. Si los entiende bien, responderá al inciso A. Si no los entiende bien, responderá cualquier otra, dependiendo de los elementos que considere la persona, pero erróneamente no es lo que se le está preguntando. Bien, pero pueden utilizar imágenes, pueden utilizar esquemas, ¿no? Ustedes pueden poner un esquema incompleto, un arreglo, digamos, no necesariamente un esquema, un mapa conceptual, pero sí un esquema, una fotografía, un elemento dentro de una organización, un flujograma y que la pregunta fuese ¿qué le hace falta? ¿No? Un flujograma incompleto, ¿qué le hace falta? ¿Qué tarea es la que hace falta para completar el procedimiento? Usar imágenes, gráficas, fotografías para hacer preguntas de un cuestionario también es de utilidad dependiendo de la naturaleza del curso, pero es un recurso que nos es muy útil. También, por ejemplo, aquí este es otro recurso que se puede utilizar en los cuestionarios. Aquí está combinando la imagen con la afirmación incompleta. Entonces aquí se pone la pregunta, en realidad no es una pregunta, es una afirmación, pero que hay que completar y que para completarla debe tenerse el conocimiento específico de, en este caso, de la historia del arte, ¿no? El autor de la obra es, aquí alguien que no haya estudiado Picasso, pues podría poner otras personas. Como vemos, las alternativas son viables porque todas son pintores más o menos reconocidos. Hay dos de Picasso, lo cual también podría darle a la persona que va a contestar cierto nivel de equivalencia, aunque no sepa que es de Picasso, tendría que saber el resto de la afirmación y con ella denunció los horrores de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Civil Española, o bueno, cualquiera de las otras. Si la persona conoce la respuesta, podrá completar y ahí tenemos una buena forma de diseñar un examen de opción múltiple, no a partir de preguntas, sino a partir de enunciados que están incompletos y que hace falta completar con algunos elementos que le podemos diseñar varias opciones para que encuentre la correcta. Bien, otro ejemplo de preguntas es relación de columnas, ¿no? Nosotros podemos pedirle a la persona que relacione las columnas, ya sea con líneas o a través de alternativas como las opciones múltiples A, B, C, D. Aquí en este caso ponemos dos elementos. Decimos, a ver, que la persona identifique, si la persona sabe diferenciar entre hechos y opiniones, entonces nos puede decir qué tipos de citas son hechos y qué tipos de citas son opiniones. Aquí la respuesta correcta son para un hecho la A y la C y para una opinión la B y la D. Bueno, espero que este curso, no quisiera hacer un curso de esto, pero este curso ustedes ya, o estas preguntas ustedes ya las infieran fácilmente, ¿no? Una opinión tiene que ver con lo que una persona cree, lo que una persona sospecha, entiende, imagina, desea y obviamente un hecho es algo que es neutral, no tiene que ver con las opiniones y que se puede comprobar, ¿no? Bueno, esas son un ejemplo, pero podemos relacionar cualquier tipo de tema, ¿no? Es decir, nosotros podemos decir, a ver, cuáles son los elementos que integran a la contabilidad gubernamental, poner elementos que sí lo integran y a ver, y qué elementos integran la contabilidad financiera de una empresa y diferenciar los elementos unos de otros que los relacione con columnas y podemos diseñar una buena pregunta dependiendo del tema igualmente, pero esta es una alternativa para diseñar un buen cuestionario.
Ahora también podemos utilizar preguntas que tengan que ver con el ordenamiento de pasos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los pasos para establecer en este caso una licitación? Pues aquí vienen, todos son pasos de una licitación. Lo que le estamos pidiendo es que los ordene de forma cronológica, ¿no? Igual te podríamos preguntarle para el procedimiento para elaborar una matriz de indicadores de resultados y que nos vaya diciendo, pues primero hay que hacer esto, después esto. Si conoce la metodología y entiende qué paso va primero, puede contestar perfectamente, y solamente si se confunde, si aún la persona no ha dominado la metodología y todavía se confunde con los pasos, podría contestar de manera incorrecta, porque el caso de esta pregunta es que todos son pasos reales y elementos. También podríamos preguntar qué paso no se incluye, cuál es el que no debe estar en esta lista, ¿no? Pero sí ya sería una pregunta de otro tipo. Bien, con esto digamos que tenemos un buen panorama. Ustedes ya tienen un buen panorama. Si repasan este video más de una vez, van a encontrar que podrán diseñar, y les doy algunas sugerencias, correctamente un buen cuestionario que realmente vaya hacia el punto que es la exploración tanto de los conocimientos previos, en el caso de la evaluación diagnóstica, como para ver que la misma persona se dé cuenta de cuáles son sus errores, ¿no? Si diseñamos un buen cuestionario, la persona puede, a la hora de ver los resultados, identificar en qué se equivoca. Y también en el caso de que el objetivo o el propósito del curso sea un conocimiento conceptual, ver si la persona tiene los conocimientos, adquirió conceptualmente, construyó conceptualmente los conocimientos a partir de la identificación de las respuestas correctas, y eso también nos podría servir como un instrumento de evaluación sumativa. Bien, pues muchas gracias. Nuevamente los invito a que utilicen el foro de dudas y yo con todo gusto les contesto si me hacen la pregunta, y nada más les pido que la pregunta sea específica. De todas maneras intentaría contestarles, pero también la posibilidad de contestar algo muy general, muy ambiguo, se reduce la eficacia. Yo les pediría que fuesen lo más específicos posibles, que lo usen para que podamos avanzar y mejorar sus instrumentos. Si se atoran en algo, lo podemos resolver a través del foro. Y pues muchas gracias, espero que les sea de utilidad. Repasen los textos, también viene información útil. Busquen en internet otros recursos que les sean favorables para el diseño de cuestionarios y de los otros instrumentos de evaluación, y espero verlos muy pronto y que sigan, y cuando los vea sigan saludables.